Proyecto titulado Polímeros naturales y sintéticos usados en la vida diaria, en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, hecho por mí, Pulido Mendoza Luisa Fernanda, con la supervisión del profesor Marco Antonio Sánchez Arellano, impartiendo la materia de química en el grupo 622, turno matutino. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre los polímeros, pero antes de continuar con este video les voy a dar una breve introducción del contenido, en donde primero veremos qué son los polímeros, de ahí nos veremos cómo es que estos se pueden llegar a formar y mediante qué procesos de polinización. También los tipos que existen, sus propiedades químicas, físicas, así como ejemplos en la vida diaria y efectos ambientales que estos pueden llegar a tener. A lo largo del video estaré poniendo algunos ejemplos con sus reacciones químicas. Así que, sabiendo esto, continuamos con el video. En la vida diaria usamos muchos materiales sin pensar de qué están hechos, pero gran parte de ellos pertenecen a un grupo llamado polímeros, los cuales han sido muy importantes para el desarrollo tanto tecnológico como industrial, en donde un polímero es una sustancia formada por moléculas grandes, es decir, macromoléculas, las cuales están compuestas por muchas unidades pequeñas las cuales se repiten y que están entrelazadas químicamente unas con otras. La palabra polímero proviene del griego, en donde literalmente significa muchas partes, y cada de estas partes se le llaman monómeros. Y para poder entender mejor esto podemos imaginar una pequeña cadena formada por muchos bloques, como si fueran legos, en donde cada pieza de esta cadena sería el monómero. Estos monómeros pueden ser iguales o distintos, y eso es lo que hace que varíen los tipos de polímeros y sus propiedades. Ahora, cuando estos monómeros se unen mediante enlaces covalentes, forman estructuras largas o incluso redes tridimensionales, lo que les da las características como la resistencia, durabilidad o flexibilidad. Actualmente vivimos rodeados de ellos, como los plásticos, la ropa o hasta incluso los carbohidratos que consumimos, como las proteínas o hasta incluso el ADN. Pero ahora, ¿cómo se crean estos? Bueno, estos se crean mediante un proceso llamado polimerización, en donde esta es una reacción química en la cual los monómeros se unen para formar macromoléculas. Y dependiendo de cómo ocurre esta reacción, existen diferentes tipos de polimerización. Bueno, el primero es por adición, el cual quiere decir que los monómeros se unen sin perder átomos, a lo cual significa que los monómeros se unirán por completo a la cadena. Eso significa que la masa del polímero natural será igual a la suma de las masas de todos los monómeros que se unieron. Por ejemplo, en donde si se unen dos monómeros, a esto se le llama dímero. Si se agregan tres, sería trímero, y así sucesivamente hasta formar el polímero completo. Generalmente este tipo de polimerización genera homopolímeros, ya que todos los monómeros que se han unido son iguales. Este proceso ocurre principalmente por compuestos los cuales tienen dobles enlaces, los cuales se rompen para permitir esta unión. Por ello es fundamental observar que todos los monómeros que participan posean un doble enlace en su estructura original. Lo que ocurre mecánicamente es que se rompe el doble enlace, formando uno sencillo. Al suceder esto, a cada átomo de carbono le queda una valencia o enlace para unirse al monómero de al lado. Y aunque visualmente puedan parecer distintos, todos estos polímeros tienen estructuras muy parecidas entre sí. Como podemos ver de primer ejemplo tenemos el polietileno, el cual es uno de los más usados actualmente en la industria. Bueno, este se utiliza para fabricar como bolsas o envases, gracias a que una de sus propiedades es que son translúcidas y resistentes a ataques químicos. Este tiene una de las estructuras más básicas y consiste en la repetición y la unión del monómero eteno, y su formación ocurre cuando se rompe este doble enlace, siendo así que dejando a cada carbono una valencia libre para unirse al siguiente.
creando una cadena, como podemos ver, de CH2 que se creará indefinidamente. Y cuando por fin este polímero se completa, este suele tener entre 100 a 1000 monómeros. Ahora, como segundo ejemplo, tenemos el poliestireno, el cual es conocido como el corcho blanco. Y este es un material muy versátil. Ahora vamos con la polimerización por condensación, en la cual los monómeros no se unen completos. Y en cada unión de estos se libera una pequeña molécula, generalmente de agua. Y por eso la masa del polímero es menor a la suma de los monómeros. Además, este suele formar heteropolímeros, es decir, con monómeros diferentes que se alternan. Ahora, como podemos observar, tenemos de ejemplo al nylon 66. Y este nombre 66 proviene específicamente gracias al número de átomos de carbono que contienen los compuestos con lo que lo vamos a formar, los cuales son el ácido hexanodoico o adípico y la hexanodiamina. Y cuando estos se unen, lo que ocurre es el grupo OH del ácido. Y con uno de los dos hidrógenos de la amina desprenderá una molécula de agua. Ahora, en ese momento, el carbono del ácido se une con la valencia que le queda libre al nitrógeno de la amina. Además de cómo se forman, es importante entender cómo están formadas las cadenas de los polímeros, a lo cual se le conoce como configuración molecular. El primero son los polímeros lineales, la cual están formadas por cadenas largas donde los monómeros se unen de extremo a extremo. Estas cadenas pueden alinearse entre sí, lo que permite una estructura más ordenada. Además, pueden interactuar mediante fuerza intermoleculares, como enlaces de hidrógeno, lo que provoca que se enreden. De ahí vamos con los polímeros ramificados, los cuales tienen una cadena principal, pero además presentan cadenas laterales pero más cortas, a lo cual reduce la eficiencia con la que se empaquetan, lo que disminuye su densidad. Ahora, los polímeros reticulados son los que presentan enlaces covalentes entre cadenas diferentes. Estos enlaces actúan como puentes que conectan las cadenas y este proceso se llama reticulación y generalmente es irreversible. Y por último, tenemos los polímeros en red, que forman estructuras tridimensionales altamente conectadas. Esto le da gran rigidez y estabilidad, como las resinas epoxi. Ahora vamos con la clasificación de los polímeros, los cuales son, según su origen, su composición química, al elevarlos a la temperatura y según sus aplicaciones. La primera son los polímeros naturales, que son macromoléculas poliméricas creadas por seres vivos, es decir, plantas, animales o microorganismos, mediante procesos biológicos o bien extraídos de fuentes naturales. Ahora, los polímeros semisintéticos son los materiales obtenidos mediante la modificación química de polímeros naturales, para mejorar sus propiedades físicas como la resistencia, brillo o durabilidad. Combinan la base biológica con transformaciones industriales. Por último tenemos a los polímeros sintéticos, los cuales son creados por el hombre a partir de elementos propios de la naturaleza, creados para funciones específicas y que poseen características para cumplir estas mismas, obtenidas en laboratorios o en la industria. Los polímeros también se pueden clasificar gracias a cómo reaccionan con la temperatura, y esto va directamente relacionado con su estructura molecular, especialmente con qué tan unidas están sus cadenas entre sí, en donde se dividen en tres: termoplásticos, elastómeros y termoestables. Ahora primero hablaremos sobre los termoplásticos, que son materiales que a temperatura ambiente son rígidos, pero cuando estos se calientan se vuelven moldeables. Esto ocurre porque sus cadenas son lineales o ligeramente ramificadas y tienen pocas interacciones entre ellas, a lo que permite que éstas se deslicen cuando se aplica el calor, siendo así la propiedad que nos da de la moldeabilidad. Una característica muy importante de ellos es que estos se pueden fundir, moldear y volver a secar, por lo que muchos de estos son reciclables.
Pero, sin embargo, si estos se recalientan muchas veces, estos poco a poco van perdiendo sus propiedades. Ahora vamos con el siguiente, los cuales son los elastómeros. Estos materiales son de muy alta elasticidad. Su estructura tiene pocos enlaces cruzados, lo que les permite estirarse cuando se le aplica fuerza y regresar a su forma original cuando esta fuerza aplicada desaparece. Gracias a esto son fundamentales en materiales en los cuales se ocupa una absorción de energía o de cierta flexibilidad, como por ejemplo en llantas, ligas o cauchos. Finalmente tenemos los termoestables, a los cuales estos tienen una estructura muy diferente, ya que sus cadenas están fuertemente unidas formando una red tridimensional rígida. Estos materiales no se pueden fundir nuevamente ya que han sido moldeados, ya que al momento de aplicar el calor no se fundirán, solo se quemarán o degradarán. Y esto se debe a su alto grado de entrecruzamiento entre sus cadenas. Como ventaja es que estos tienen una gran resistencia térmica y mecánica, por lo que se ocupan en objetos que deben de soportar temperaturas altas, como por ejemplo algunas cucharas de cocina o materiales que se ocupan en algunos electrodomésticos. Los polímeros también se pueden clasificar dependiendo de sus aplicaciones, y esto depende de sus propiedades químicas, físicas y mecánicas. Los polímeros son materiales extremadamente importantes en nuestra vida diaria, ya que están mayormente en todos los objetos que utilizamos día con día, ya que se encuentran en la ropa, en envases, en dispositivos eléctricos, hasta incluso materiales de construcción o, por ejemplo, en medicina puede ser en tal vez algunas prótesis que requiera alguna persona. Su importancia radica es que estos pueden diseñarse con propiedades específicas, las cuales son muy versátiles y útiles en diferentes áreas. Además, su producción ha crecido enormemente conforme al tiempo, superando así la producción como el acero o el aluminio, lo que demuestra su gran impacto en la industria y en la economía. Sin embargo, a pesar de sus múltiples beneficios, los polímeros, como los plásticos, generan un gran impacto ambiental, ya que muchos de estos materiales no son biodegradables, a lo cual significa que tardan mucho tiempo o hasta incluso miles de años en poder degradarse. Y esto provoca la gran acumulación de residuos en el medio ambiente. Uno de los problemas más grandes y severos es la formación de microplásticos, es decir, moléculas muy pequeñas que pueden ser ingeridas por animales y de esta manera llegan a afectar gravemente a los ecosistemas. Ante esta situación es fundamental usar la regla de las 3 R's, en donde tenemos que reducir el consumo, reciclar los materiales y reutilizarlos. Y de esta manera se busca reducir el impacto ambiental que esto conlleva. Así podemos sacar el beneficio sin dañar al medio ambiente.